Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a hablar de un tema que se está cerrando el fin de semana y nos tocará pronto, que es la estrategia arancelaria del presidente Trump. Como quizá pudo ver en las noticias, se acaba de cerrar una negociación arancelaria, no estrictamente un tratado de libre comercio, con la Unión Europea. Entonces vamos a discutir las características de pero sobre todo qué implicaciones tiene para México. Y con ese fin hemos invitado a un experto en el tema que ha estado del lado gubernamental, que ahora está del lado de la consultoría, pero es experto en este tipo de negociaciones. Bienvenido, Jorge Molina. Al contrario, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y espero que podamos tener una plática interesante. Estoy seguro que sí, porque el tema es interesantísimo. Lo voy a poner de saque, Jorge, Federico, a ver cómo lo ven. Yo tengo la impresión que Trump está ganando el partido. Él se propuso un estilo de negociación con mucha amenaza, con un juego de arancelario totalmente fuera de las reglas, y el único que le ha contestado en sus términos ha sido China, y los otros han ido doblando uno tras otro. Porque lo que acabamos de conocer, que se acordó con la Unión Europea, es muy asimétrico. Es decir, Estados Unidos va a tener aranceles del 15% para muchos de las exportaciones manufactureras de Estados Unidos, de Europa a Estados Unidos, aranceles más altos en acero, cobre, con algunos detalles que aún no conocemos, mientras que del lado de Estados Unidos, Europa va a ser arancel cero, e incluso con compromisos de inversión de parte europea muy altos, de compra de energía, de compra de productos agrícolas. Entonces, de inversión. De inversión. Entonces dirás, el sueño es parecido al de Japón, que no acaba de tampoco saberse bien los detalles. A Vietnam y Indonesia le recetaron algo parecido. Entonces, este es el modelo, era lo que pensó, ¿es para ellos un triunfo? Podemos decir que sí, desde el punto de vista arancelario concretamente, porque básicamente aquí lo que Estados Unidos solamente está poniendo en la mesa es lo que son los aranceles hacia los demás países, pero precisamente para evitar que intervenga el Congreso, no se están incluyendo otros temas. Eso es, digamos, lo que le permite a Trump el hacer estas negociaciones solito. Exactamente, porque de lo contrario, entonces sí... Pasarías por todo el proceso tendrías que tener el Trade Promotion Authority y entonces ahí sí ya es harina de otro costal. Pero en este caso, mientras Estados Unidos solamente ponga en la mesa el tema arancelario, el Congreso se mantiene de un lado. Claro que podemos decir que es un triunfo desde el momento en que tenía un arancel cero y ahora está viéndose de que no va a ser 10% como se hablaba en el 4 de abril o hace un par de meses, sino que ahora va a ser el 15%, por lo que se hizo con Japón, lo que se hizo con Europa, y obviamente que eso pone el piso para otros países. El tema, por otro lado, es que, sin embargo, esto suena muy bien para sus bases. Suena muy bien para distraer del problema de Epstein y distraer de otras cuestiones. Pero, sin embargo, si vemos incluso el comunicado de prensa que sacó la Casa Blanca hoy en la mañana, o incluso las declaraciones de líderes europeos, hay todavía una serie de huecos y una serie de detalles que no quedan claros. Tú hablabas, se queda el arancel al aluminio y al acero. Viene el viernes el arancel al cobre. Al 50%, by the way. Luego, el tema de todo lo que son destilados para Europa, eso también es un tema que no se definió y que es importantísimo para los europeos. También así como una serie de denominaciones de origen, tanto en comida como en bebida. Entonces, y por otro lado, otra cosa que también hay que ver hasta dónde llega es esto de los compromisos que tú mencionabas de inversión. O sea, hay un compromiso de la Unión Europea de comprar 750,000 millones de dólares en gas sobre todo, y de invertir aproximadamente 600, en 3 años, y de invertir unos 600,000 millones de dólares a lo largo de los próximos 5 años. Nada más que hay un pequeño detalle, quien invierte no es el gobierno,
Sí, la verdad es que yo creo que esa es la parte retórica. La parte real, es que de un mundo de aranceles cero, yo te amenacé con 50 y tú estás feliz o no tan feliz porque hay conflictos en Europa, pero te estás acomodando a uno de 15%. Y eso pues, es lo que Trump prometió. Un arancel que iba a dejar dinero a las arcas públicas norteamericanas y que les iba a dar a sus exportadores una ventaja sobre los otros, cosa que en sentido aritmético lo tienen. Pero ¿no tienen ustedes la impresión de que, ahorita que lo mencionaba Jorge, son tantas las bolas que están en el aire que no sabemos muy bien cuál va a ser el resultado final? O sea, si pones Vietnam, más la parte de inversiones, más Europa, más el cóctel Es muy amplio. es muy amplio. Entonces es un poco como una teoría del caos, ¿no? Que pues, veremos qué sale. Y sobre todo de que no es lo mismo Estados Unidos, Canadá y China, que somos los tres principales proveedores, a otros países. Bueno, Vietnam en la actualidad es el cuarto o quinto proveedor de Estados Unidos, pero no se compara en sus exportaciones a lo que está exportando México, China y Canadá. Y Entonces, Europa ahora bueno, Europa en su conjunto. es más grande incluso que México. Europa en su conjunto sí, pero como países individuales, México sigue siendo, hasta mayo, era el responsable o fue el responsable del 16.8 de las importaciones. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Luego, Canadá con el 10.2 y luego venía China con por ahí del 8%, lo que es importante porque ese 8% hace 7 años era el 16%. Y antes era casi el 25%. Entonces es una caída muy notable. Y en todos estos, en el de Europa, por lo que se puede ver, pero como bien dices, y dices tú también, esto son como los grandes textos. Todavía falta ver los detalles que a lo mejor ni siquiera han acordado, No. porque Trump trae prisa, tiene que anunciar, tiene que evitar, es decir, distraer hacia otro lado, no quiere llegar a sus fechas fatales porque tiene incertidumbre económica, quiere como ir cerrando los capítulos, pero no los cierras del todo. Pero lo que sí sabemos es que el principio es, yo te pongo más aranceles de los que tú me pones a mí. Y dos, te aseguras, porque si no los aranceles van a ser más altos, que no va a entrar por tu país o por tu región China. Eso yo creo que definitivamente requiere de una negociación muchísimo más detallada y no nada más arancelaria, porque ahí tienes que hablar de reglas de origen, ahí tienes que hablar de procedimientos aduaneros que no se están tocando en este caso, en este tipo de acuerdos. Porque aquí solamente lo que están viendo es la parte arancelaria. Punto. Pero lo que va a pasar es que cuando en un momento dado se tenga que acordar lo que se va a hacer, lo que se le llama un implementation bill, una ley para implementar lo acordado, pues entonces también se va a ver, bueno, lo que tú estás diciendo, ¿cómo voy a evitar yo la triangulación? Que es un tema que lo vienen arrastrando desde la campaña. Y no solamente con México, porque ahora también ya se ha visto de que, por ejemplo, lo que está haciendo China para aumentar sus exportaciones a Estados Unidos es mandarlas por Vietnam. Y por eso le pusieron esa cláusula a Vietnam. Sí. Si yo te detecto eso, hay que ver cómo se detecta, aunque entiendo que los Estados Unidos está invirtiendo mucho más en las capacidades aduanales para poder detectar mejor la autenticidad de los componentes, del origen de los componentes de lo que entra a Estados Unidos. Pero es difícil, ¿no, Carlos? O sea, yo creo que, digamos, pensando, por ejemplo, en la industria automotriz que tanto nos llega a nosotros, el hacer el rastreo de todos los componentes, pues te va a llevar a incluir en las empresas globales grandes, pues decenas de países. Entonces, ¿cómo se va a administrar esto? Y de hecho, creo que tiene razón, porque en lo que se anunció hay una serie de excepciones al arancel 15% que tiene que ver con aeronaves, con aviones y con insumos de las propias cadenas a las que están dejándolas con arancel cero, porque si no se vuelve piramidado. La pieza cruza de este lado 15, regresa otro 15 y lo se que hemos vuelve visto cómo se construye ahora un coche en América del Norte. Ahora, otra cosa, la cuestión también de las partes para avión se queda a un lado también porque actualmente es una de las investigaciones que tiene en curso
el Departamento de Comercio bajo la sección 232, junto con el de semiconductores, productos farmacéuticos y minerales críticos, con la intención de aplicar también un arancel adicional. De hecho, se habla que en 3 semanas más podría haber alguna noticia, sobre todo con lo que tiene que ver con aranceles de productos farmacéuticos y de semiconductores. Entonces, este show no va a acabar. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que a Trump lo que le gusta es mantener la incertidumbre. El problema está en que así como le haces, si eres un inversionista que no sabes en qué momento poner tus nuevos proyectos de inversión. Pero eso te paraliza, ¿no? O sea, efectivamente. de alguna manera... O te obliga a jugar con suposiciones que te pueden salir mal. A mí me pareció muy interesante en el cierre de Japón que las acciones de Toyota subieron y las de General Motors y Ford cayeron. Dirías, oye, pues ahora van a tener un arancel del 15. Bueno, la lógica es que el auto japonés tendrá ese arancel del 15, pero el auto de Estados Unidos va a tener que estar importando aceros al 50%, al 50%. insumos, quién sabe a qué proporción. O sea, un auto japonés pues tiene mayor certidumbre de lo armas como tú puedes y luego 15% de arancel, mientras que lo que va a tener que estar inventando Ford o General Motors en función de cómo se van moviendo las reglas es muy complicado. Y además, si la parte o el producto cumple con la regla de origen, si viene de Canadá o si viene de México, que es otro tema. Porque ahí nos lleva a las lecciones para México, digamos. Uno, digamos, ve que van muy avanzadas estas negociaciones, con todas las imperfecciones que nos acabas de indicar y muchas otras, pero ya hay un pequeño marco, ya dijeron que acordaron algo, ya se sentaron y se dieron la mano, pero en México no hemos llegado ahí, con Canadá no hemos llegado Tampoco. ahí. ¿Cuál es el estatus en el que se encuentran hoy México y Canadá, en particular México? Déjame empezar por la parte fácil. ¿Cómo está Canadá? En el tema de Canadá, la idea del primer ministro Carney es tener un documento en donde se vea todo lo que tiene que ver con seguridad y frontera, de manera de tratar de aislar tanto como sea posible la parte comercial de la cuestión Déjame política. poner el contexto. Uno de los, digamos, Trump ha usado el arancel como instrumento para muchas cosas. Y uno de ellos que utilizó con México, con Canadá y en su primer momento con China también fue, yo te pongo este arancel para que te pongas las pilas, actúes y limites el tráfico de fentanilo. Entonces Canadá, que realmente el paso de fentanilo por Estados Unidos es mínimo, lo que está diciendo, resuelvo eso para poderme meter a lo comercial, ¿no? Exactamente, porque los números que tiene Canadá es que entre 2023 y 2024 solamente se decomisaron 28 kilos de fentanilo en la frontera entre ambos países, mientras que en ese mismo periodo se decomisaron un poquito más de 28 toneladas en la frontera entre México y Estados Tenemos que hacer un Unidos. corte por razones de tiempo. Regresamos a ver cómo leemos desde México esta información de Europa, lo que está pasando en Canadá, para tratar de entender qué viene para nuestro país en materia comercial. En un momento más de regreso aquí en Primer Círculo. De regreso en Primer Círculo con Jorge Molina, estábamos discutiendo cómo Canadá está queriendo aislar un problema que es el de colaborar o de mostrar que realmente el fentanilo no es, su ingreso no es mayoritariamente por Canadá ni mucho menos. Federico. Mira, en alguno de los artículos recientes que publicaste, nos hacías ver a los lectores la indefinición de suficiente, ¿no? México no ha hecho suficiente en relación al fentanilo, tema que estábamos tocando al final. No hay un referente claro de cuánto es suficiente. Y entonces ahí se mezcla lo que es la política con los aranceles, con yo no sé qué criterio que vaya a ser el que domine en la Casa Blanca o en la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, que es suficiente. Eso es el lenguaje que utiliza Trump en la carta que le manda tanto a la presidenta Sheinbaum como al primer ministro Carney el 11 de julio. Pero si vemos las mismas cifras del Customs Border Protection, que es el encargado de todos los aspectos fronterizos en Estados Unidos, durante los primeros 6 meses del año, los decomisos de fentanilo han caído 55% con respecto al año pasado. ¿Y eso es no suficiente? Es que creo que hay que aclarar eso, porque cuando caen es
se supone porque ha cruzado menos. O sea, la idea es de que siempre tienen la misma capacidad de detección y como él está cruzando menos, Sí, pues bajan los decomisos para esa es buena entender un poco el explicación. Sí. sentido del indicador. Ahora, Canadá, la estrategia es trato de aislar esto, muestro que prácticamente no entra fentanilo, tienen un plan muy agresivo en dinero y en acciones para mostrar que es un verdadero blindaje de la frontera y quererse enfocar en lo comercial. Y luego, Le presentaron a Trump, incluso desde que estaba el primer ministro Trudeau, cuando fue a Florida, ¿no? un plan por 950 millones de dólares para poner más equipo, más personal, etcétera. Y aparte, otro de 150 millones de dólares para crear una oficina de un SAR dedicado a toda la parte del fentanilo Canadá. en Canadá. Y entonces empiezan a negociar este acuerdo, la verdad, con la mayor discreción, del cual solamente porque el embajador de Estados Unidos en Canadá dio el pitazo, se empezó a tener más detalles. Ya han ido avanzando, la idea era poder terminar antes de que terminara el mes de julio. Lo que se platica en Ottawa es que Estados Unidos ha estado arrastrando los pies durante las últimas 3 semanas y que entonces ven más difícil el poderlo terminar. Sin embargo, todavía hay negociaciones esta semana en Washington. En ese aspecto. Pero luego está el aspecto más de fondo, que es el comercial. Y me gustaría, porque no nos queda tanto tiempo, tratar que nos explicaras, tratar de entender cuál es la estrategia del gobierno mexicano. México está siguiendo este modelo de Canadá de tratar de tener un acuerdo general, de manera de tratar de minimizar los efectos políticos sobre la parte comercial, sobre todo que no sabemos cómo vaya a ser la renegociación. Entonces se ha estado teniendo estas otras negociaciones con gente de la Secretaría de Seguridad, con gente de Relaciones Exteriores, con gente de Hacienda. En el caso mexicano es mucho más complejo que en el caso canadiense, primero por el tamaño del problema y sobre todo por la cantidad de aristas que existen. Entonces, se puede terminar para el 1 de agosto, hasta ahorita parecería que no, pero sin embargo México está poniendo todo de su parte. Lo que por otro lado también hace cuestionar si de esta manera México no se está desgastando en este caso al ofrecer una serie de concesiones que bien se pudieran hacer cuando empezara la renegociación del TEMEC. Y a Estados Unidos obviamente no le conviene terminar pronto esta parte. Pero digamos, desde el punto de vista estrictamente comercial, dado que el modelo que nos ha mostrado Trump, como ya lo discutimos, es asimetría arancelaria, ¿tú crees que para allá va México en cómo se vaya a dar esta renegociación? ¿O podremos mantener en los productos que cumplan con TEMEC una simetría de arancel cero? Por lo menos existe esa ventaja, dado la integración que hay en ciertas en industrias como la automotriz, la acerera, la textil, en donde México es principal proveedor para los Estados Unidos. Entonces, de ahí la necesidad de México de empezar la renegociación sin aranceles, porque entonces sí te ponen contra la pared. También esto implica de que para muchísimos importadores en Estados Unidos, siendo México su gran cliente, no les conviene este tipo de aranceles porque son insostenibles. Por ejemplo, en el caso del tomate con el 17%, hay tomateros que están viendo de que tenían, por ejemplo, contratos de venta exclusiva para Estados Unidos nada más. Ahora con este 17% ya no lo pueden mantener y hay que ver en dónde lo vas a acomodar. Que tampoco es fácil. Que tampoco es fácil. No, es que vamos a mandarlos a Arabia Saudita. Digo, no se puede, vamos, ¿no? Entonces ahí la cuestión es también el que México tenga también ahí un plan, y ahí sí lo tengo que decir, mucho tiene que ver con el reforzamiento que puedan tener la postura mexicana con un programa, con un buen, sólido programa de cabildeo dentro del Congreso, porque si ahorita vemos, nadie habla en favor de México, ni en la Cámara Baja, ni en la de senadores. Ni en la opinión pública tampoco. Ni en la opinión pública. No. Entonces, digo, si de alguna manera el Telecán y el TEMEC fueron aprobados, ambos fueron
con 2 programas de cabildeo que se vinieron desarrollando durante más de un año antes de la votación. Esa es una gran omisión. Y en este caso es indispensable. Ahora, como nos explicabas, una estrategia podría ser, pregunto, no tocar la sustancia del TEMEC para no tener que pasar por la aprobación legislativa en Estados Unidos y simplemente, como lo están haciendo con los europeos, cambiar los temas arancelarios, o eso aquí no es posible? Aquí no es posible, primero porque tienes que ver una serie de capítulos más allá de lo arancelario. Desde que México aprobó la reforma judicial, se eliminan una serie de agencias reguladoras. Tú le pegas aproximadamente a 7 u 8 capítulos del tratado actual que no tienen que ver con temas arancelarios. Y queda todavía el tema de cómo Estados Unidos va a garantizar o a defender los más de 145,000 millones de dólares que hay en inversión directa en nuestro territorio. Ahí existen básicamente dos caminos. El que se ha seguido durante las negociaciones de los tratados que ha hecho Estados Unidos hasta ahora, que es a través de lo que se llama el Trade Promotion Authority, o lo que antes se le llamaba la ley del Fast Track, que esto implica que, que se acuerden objetivos, tiempos y una serie de procedimientos con el Congreso y con el USTR, bajo lo que se le llama un Congressional Executive Agreement, en donde van a votar las 2 cámaras y solamente se necesita la aprobación del 51% en ambos casos. Sí, no se pueden meter a los detalles. Y se acabó. Y la otra es que, según el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos, en donde el presidente tiene la capacidad de negociar acuerdos internacionales, Trump dijera, a la goma con el Congreso, hacemos un International Treaty que implicaría presentárselo solamente al Senado para que lo aprobara por lo menos 67 de los 100 votos, y luego se lo mandas a la Cámara Baja para hacer el Implementation Bill, lo que implica mucho más tiempo, un costo político mucho más alto. Una incertidumbre. Y una incertidumbre marca llorarás. Ahora, hoy viene en el periódico en el que tú publicas, viene una de las múltiples encuestas que se han publicado sobre la popularidad o aprobación de Trump. Está en niveles verdaderamente dramáticos. La desaprobación es 86%. Y digo esto porque los efectos de muchas de las tasas de interés, de las tasas arancelarias, todavía no le llegan al consumidor. De acuerdo. Entonces ahí viene la ola en donde la Ford 150 va a valer 25% más. Y eso le va a pegar, porque además tiene elecciones estatales en los próximos meses. Entonces, todo está de alguna manera prendido de alfileres, ¿no? Ahora, también es cierto que hasta ahora lo que los expertos vaticinaban en términos de crecimiento y de precios no se ha dado. Entonces, eso envalentona a la contraparte norteamericana. Pero yo yo te respondería, no se ha reflejado tanto porque la entrada en vigor de los famosos aranceles recíprocos se postergó 90 días. Y además, con la excepción que se le hizo a México y a Canadá de que los productos que cumplieran con la regla de origen no iban a pagar el arancel, eso ha amortiguado mucho el efecto de precios, pero a partir de este viernes ya tienes tú que se acaba la suspensión, viene el nuevo arancel del cobre y demás, y entonces sí, vamos a ver qué va a pasar en septiembre. Esa es la pregunta. Ahora, no hay un límite, hasta donde entiendo, corrígeme Jorge, que seguirá siendo arancel cero lo que cumpla con la regla de origen. Hasta ahora ese es el plan, ¿no? ¿Podrían los Estados Unidos simplemente, como hizo con Europa, decir, bueno, lo de la regla de origen, los que cumplen con la regla de origen ahí la dejamos, pero lo que sea por fuera se los vamos a poner al 15%, igual que se lo pusimos a Europa y Japón, y en reciprocidad ustedes nos tienen que dejar en cero todo? ¿Te imaginas un escenario así? ¿Cómo se implementaría? Sí lo hay por una cosa. Trump siempre va a necesitar, para su reality que va a durar 4 años, el tener algo que anunciar. Entonces, le guste o no le guste, ahí en un cajón de la Casa Blanca debe de haber una copia del TTIP, del Transatlantic Trade and Investment Partnership, que lo empezó a negociar Obama, que estaba listo para mandarse al Congreso cuando él toma posesión en el 2017, y que simplemente
No lo hizo, ¿por qué? Porque lo había hecho Obama. Entonces se puede dar cuenta precisamente, y además los propios europeos han dicho, esto es solamente un inicio, porque todavía hay muchos más detalles y además hay el interés, por lo menos, de Francia, Alemania e Italia de profundizar más esta negociación, de que no se quede solamente en lo arancelario. Ahora, la reacción de Europa hoy fue, digamos, ambigua. Totalmente. Von der Leyen, por un lado, el premier canadiense, el premier británico, es decir, no están festejando allá. De hecho, a mediodía escuchaba yo una declaración diciendo, no, fiesta no, ¿eh? Pero ella no hubiera aceptado sin la anuencia de los estados. Pero tiene razón, no es para festejar porque es asimétrico. Lo que es increíble, y hay varios artículos que dicen cómo cayeron en esa trampa. ¿Por qué no se fueron como los chinos? Tú me subes, yo te subo más, a ver quién aguanta más. Pero me dice el Flor que ya nos tenemos que ir. Jorge, ¿cómo querrías cerrar? Que esta semana va a ser muy importante porque el jueves se tiene que presentar la decisión de la Corte Internacional de Comercio, el International Trade Commission, sobre esta denuncia que se le presentó al uso de los aranceles utilizando la IEPA. Vamos rápido sin ir detalles porque ya tenemos que ir. Se mantuvo hasta el 31 de julio, pero entonces eso va a pasar. Y el viernes la entrada en vigor de todo lo demás. ¿Te vamos a tener que volver a invitar? Sí, te vamos a tener que volver a invitar. Jorge, mil gracias por haber estado aquí. Al contrario, gracias por la plática, de verdad. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos la próxima aquí, en Primer Círculo. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.